Hola chicos, chicas, buen día, espero se encuentren muy bien. Bueno, les voy a explicar a través de este video cómo escalar una planimetría que la tenemos en imágenes en el computador. Esto aplica para este ejercicio de Repre 2, pero lo van a seguir aplicando seguramente para cualquiera de sus ejercicios de estudios de referentes en taller o en los cursos de teoría e historia. Porque nosotros normalmente nos encontramos la información en internet o nos la pasan en un PDF, pero pues esto no está condicionado de manera específica a un formato, y luego las escalas en las que imprimimos eso pues puede ser cualquier escala, cosa que nos va a empezar a generar errores eh, de, de proporciones, sobre todo en la manera como interpretamos esta información. Ya en un sentido un poco más profesional, uno usaría AutoCAD para escalar estos planos, pero teniendo en cuenta que no todos los computadores tienen AutoCAD, que tal vez no tenemos la capacitación, un programa que siempre nos vamos a encontrar es PowerPoint. Y acá tranquilamente podemos hacer el mismo ejercicio, tal vez no con el mismo nivel de precisión, pero sí bastante cercano. ¿Cómo empezamos? Yo voy a trabajar con este proyecto. Y lo primero es poder establecer una referencia a través de la cual yo leo las medidas reales del proyecto. Lo ideal es tener, por ejemplo, en este caso yo tengo cotas dibujadas en el plano, o tener una escala gráfica. Estos planos ya tienen sus añitos y bueno, tal vez no era muy común en este momento tener escalas gráficas, por eso no aparece, pero con la cota yo puedo resolver. En el mejor de los casos, esto es lo ideal, pero a veces, por ejemplo, sucede que nos entregan esto. Y acá no tenemos ni escala gráfica, ni cotas, ni nada. Yo voy a hacer el ejercicio de las dos maneras porque nos vamos a encontrar con los dos escenarios siempre. ¿Tenemos una referencia o no la tenemos? Cuando yo la tengo, entonces, yo voy a copiar esto directamente y lo voy a pegar acá. Yo sé que esto tiene un tamaño y lo que necesito entonces es, entendido que hay una referencia, lo que necesito ahora es crear una regla, una medida, algún elemento que me permita equilibrar o comparar las dos referencias, la de la medida real y la medida que yo quiero que me dé. Nosotros partimos de la siguiente realidad, y es que cuando trabajamos en escala 1:100, entendemos que un metro es igual a un centímetro. Entonces, si yo dibujara con las herramientas de PowerPoint una geometría que tiene 4 centímetros en el ancho, y claro, esta geometría tiene 4, pero la cota está por debajo de eso. Entonces, si yo empiezo a estirar el dibujo de tal forma que la cota se me ajuste al tamaño de la regla, y ojo que aquí estoy estirando la hoja del plano proporcionalmente, porque a veces uno hace esto, pero hacer esto es lo peor que uno puede hacer porque desproporciona completamente el dibujo, o esto, siempre hay que escalar desde las esquinas proporcionalmente, la relación del alto con el ancho siempre es la misma. Entonces cuando yo trato de llevar el dibujo hasta que la cota, en este caso de 4 metros, que es la que yo estoy usando, se acomode o coincida a la regla que ya había dibujado, aquí estoy un poquito pasado todavía, entonces dice que esto tiene 40, bajémoslo a 38 centímetros a ver qué pasa. Y miren que ahí ya me está dando muchísimo más cercana esta relación. ¿Podría ser un poco más preciso? Tal vez, pero yo creo que con esto es suficiente. Entonces, como yo sé que esta geometría tiene 4 centímetros en el ancho y que me está coincidiendo con mi cota en la parte de atrás del dibujo, puedo asegurar que este dibujo está en escala 1:100. Aproximada, pero bastante aproximada. Y yo aquí tranquilamente entonces ya lo podría imprimir, y la impresión que yo voy a sacar va a estar muy cercana a la 1:100.
De todas maneras, así si lo hiciéramos en AutoCAD, pues vamos a tener un pequeño margen de error, porque pues esto no deja de ser una imagen y habrán algunas imprecisiones, pero esto es lo más aproximado que podemos hacerlo, pues contando como con estas herramientas. ¿Cuál es la dificultad acá? Que esta imagen, que ya está escalada 1 en 100, mide 38 centímetros por 25, es decir, es un formato o es un tamaño que no es, por ejemplo, el tamaño carta o el tamaño oficio que pueden tener las impresoras más comunes. Entonces yo aquí debo tomar decisiones. Por un lado, yo voy a crear acá un archivo nuevo. Por un lado, yo podría ajustar este nuevo formato al tamaño del doble carta, que es muy bueno el doble carta o el tabloide, que en el ancho tiene 43.2 centímetros y en el alto tiene 27.9 centímetros. Se llama doble carta porque es como si yo pegara dos hojitas carta una al lado de la otra en sentido vertical. Y si yo me copio esta y la pego en este formato, miren que en un formato doble carta me cabe perfectamente. Y la mayoría de fotocopiadoras en realidad no es una impresión costosa y se puede acceder fácilmente a ella. Entonces, en un formato doble carta ya me cabe esta hoja completa. Bueno, aquí porque estoy sacando la hoja completa, este proyecto tiende a ser como bastante largo. También es que yo podría recortar, ¿no? Es decir, yo podría recortar la información de acá abajo y ponerla en otra hoja, en otra diapositiva. Pero bueno, aquí todo me cabe en un doble carta. Si yo no quiero imprimir esto en doble carta, sino que lo quiero imprimir en formato carta normal, porque mi impresora no da para más, entonces cambiamos esto a formato tamaño carta. Mi carta tiene 27.9 en el ancho y 21.6 en el alto. Ahí está. ¿Qué pasa? Si yo me la llevo, pues obviamente no me va a caber, me va a quedar faltando un montón, pero yo puedo hacer lo siguiente. Sé que tengo 38 centímetros en el alto. Si yo divido 38 entre 2, yo sé que eso me da 19, pero hagámoslo acá, 38 dividido entre 2, 19 centímetros. Si yo divido esto y lo bajo a 19 centímetros y sé que esta medida se va a modificar proporcionalmente, me está dando de 19 por 12.67, ya me cabe en un formato carta. Pero al hacer eso, yo estoy pasando de la escala 1 en 100, donde un centímetro era igual a un metro, a la escala 1 en 200, donde 0.5 centímetros me equivalen a un metro. De hecho, si yo dibujara nuevamente esta regla acá, ya no de 4 sino de 2, porque lo estoy reduciendo a la mitad, esta relación debería seguir siendo equivalente. Y miren la que ahí está. Esta regla tiene 2 centímetros, entonces yo aquí doy fe y legalidad de que esta imagen, que ya mide 19 centímetros en el ancho, está en escala 1 en 200 y me cabe tranquilamente en un formato carta. De hecho, creo que si yo coloco esto así, creo que acá me podría caber otra sin ningún problema, o sea, me caben dos por hoja carta, pero bueno, quedan en todo caso planteadas las dos opciones: imprimo en tabloide o imprimo en carta. Eso en mi caso, porque mi caso tiene esta forma y estas proporciones. Aquí obviamente no le va a dar de la misma manera a todos, pero tienen los dos formatos, carta, doble carta, para que ya ustedes tomen decisiones y miren en qué escala van a imprimir esto. En todo caso, y yo voy a suponer que voy a imprimir esto en formato tabloide, tengo que ver también qué información me traigo, y en mi caso este PDF tiene 6 hojas. Esta me interesa porque aquí está el corte B, está la planta nuevamente. Hay unas plantas que tienden a ser muy técnicas, por ejemplo esta es la de instalaciones eléctricas, no me interesa, entonces esta hoja no me la llevaría. Puertas y ventanas no me la llevaría.
esto es estructural, no me lo llevaría, pero sí me llevaría, por ejemplo, esta, que incluso me parece mejor porque aquí está toda la planta completa, la planta del siguiente nivel y la fachada. Entonces, yo tengo que ver cuáles hojas me voy a llevar y, evidentemente, las voy a tener que escalar una por una para para poderlas imprimir. Cuando yo tengo todo esto listo en el PowerPoint, lo que normalmente hacemos entonces es guardar esto como un PDF. Y a esto entonces yo le voy a colocar un referente, repre2, listo, guardar. Ahí lo he guardado, se me acaba de abrir. Y atención a lo siguiente, esto es muy importante. Cuando vayan a imprimir estas hojas, si lo van a hacer en sus casas o si lo van a hacer en cualquier centro de impresiones, normalmente cuando imprimimos desde el PDF, las personas que nos hacen el servicio mantienen el gestor de la impresión en ajustar. Claro, ellos van a definir, nos van a preguntar que en qué tamaño queremos esto. Yo sé que esto está en un tabloide, entonces le digo que lo necesito en tabloide, pero ellos siempre van a buscar ajustar esto para que no se desborden las márgenes y las impresiones salgan correctas. El problema con esto es que cuando yo lo ajusto, el dibujo se me va a reducir un poquito. Entonces aquí, en realidad lo que necesitamos decirles es que lo hagan en tamaño real. De hecho, miren lo que está pasando acá. El formato que esta impresora tiene en este momento es un 297 por un 209 milímetros. Creo que es un oficio, si no estoy mal. Y el documento tiene 431 por 278. Entonces miren que acá me muestra que hay una gran parte del dibujo que no va a salir impresa. Por eso si yo la coloco en ajustar, sí aparece completa. Como yo sé que la voy a sacar en doble carta, al ponerla en tamaño real no debería suceder esto. Y ahí voy a asegurar que la impresión va a tener unas proporciones muchísimo más adecuadas. De todas maneras, esto no deja de ser referencial, pero me parece mucho más interesante y más prudente, por un lado, que conozcan la herramienta, pero por otro lado, que si van a trabajar con un proyecto referente y van a imprimir los planos, pues de una vez impriman los escalados, que va a ser muchísimo más fácil obtener medidas, obtener distancias, construir una maqueta, construir un plano, si sé que estoy imprimiendo los planos de referencia en una escala mucho más precisa. Les agradezco mucho la atención, espero les sea de utilidad esta información y muchas gracias. Iba a enviar el video y recordé que no hice el otro ejercicio, hagámoslo de todas maneras. Yo aquí tengo cotas, ¿qué pasa cuando no tengo cotas? Y no sé de dónde tomar la medida de referencia. Entonces, hagámoslo con esta. Control C, Control V. Entonces cuando yo no tengo medidas voy a ajustar esto solamente para que me quede esta plantica mucho más fácil de trabajar. Entonces cuando yo no tengo cotas ni escala gráfica ni nada de donde agarrarme, aquí hay quienes toman la medida de una puerta, la medida del mesón de la cocina, pero a mí me parece un poco más impreciso. Yo lo que sugiero es trabajar con las escaleras. Si no tengo escaleras en mi proyecto, entonces sí me voy a la medida de un sanitario, del mesón de la cocina, del vano de una puerta, etcétera, etcétera. Pero en este caso yo siempre sugiero tomar las escaleras. ¿Y qué pasa con la escalera? Que sabemos que por convención general la huella de una escalera tiene 30 centímetros. Entonces, si yo cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones, 7 por 3, 21, es decir que esto me debería estar midiendo 2 metros con 10. Y aquí entonces es donde yo introduzco mi referencia. En el alto 2,1. Entonces tengo que asegurar que esta imagen, que en este momento me está midiendo 20, subámosla como a 50 más o menos, para que me coincidan las escaleras con mi referencia. Está un poquito pasada, bajémosla a 48, a ver qué pasa.
un poquito menos, 47. Me introduzco la medida para no tener que ir a buscar las esquinas, que me parece más engorroso. 46,5 va a ser. Ahí está. Entonces, con esta medida, puede que esté un poquito pasado, no importa. Pero con esta medida yo ya aseguro que este dibujo está en escala 1 en 100. Nuevamente, yo aquí ya tomo decisiones. Si lo imprimo en este tamaño en un tabloide, que de entrada no me va a alcanzar, porque el tabloide no alcanza a tener esta medida, me tocaría imprimirlo en un cuarto de pliego y esto va a salir más costoso. O si de entrada yo divido esto 46.5 de a 23.3 más o menos, esto estaría en escala 1 en 200 y ya me alcanza en un formato mucho más pequeño. Ahora sí, muchas gracias y feliz día.